En Perú se ejecutaron 3 proyectos. El Grupo de Aves del Perú, GAP, se enfocó en el fortalecimiento de la investigación, la gobernanza e institucionalidad para la gestión ambiental de los humedales de Pisco y San Andrés, con el objeto de crear conocimiento y valoración de estos ecosistemas y su biodiversidad. La ONG Corvidi organizó festivales de la costa norte del Perú para promover la ciencia y difundir el conocimiento sobre las especies amenazadas, los ecosistemas vulnerables y crear orgullo entre la población local con respecto a los humedales costeros y su avifauna. La Universidad Científica del Sur desarrolló el programa Los Guardianes de los Humedales, adoptando un enfoque innovador con jóvenes estudiantes para crear capacidades para la investigación, el monitoreo y la educación ambiental. Tengan ustedes un muy buen día. En esta oportunidad, nuestro grupo va a hablar sobre la región de la costa humedal costero, ecosistema el cual hemos tenido seguimiento en todo el transcurso de nuestro ciclo académico. Nuestro grupo está conformado por los siguientes integrantes: quienes habla, Donaire Gómez, Enzo Fabián, Dongo Carvalho, Sandra Elena, Espinosa Contreras, Joaquín Esteban, Esquivel Champe, Marco Antonio, Gamarra González, María José y García Escate, Fran Antonio. Bajo la docencia de Hugo Córdoba, Zoila Magali. Mi nombre es Fran Antonio García Escate y en esta oportunidad voy a hablarles sobre el punto número 1, descripción del ecosistema, el cual contiene el contexto, la ubicación geográfica, la importancia, tipo, factores ambientales, la población presente, los recursos naturales y las actividades. Comenzamos con el contexto. Los humedales costeros son ecosistemas en los que entran en contacto en mayor o menor medida el agua de origen continental con el agua marina. Suelen expresar una relación con los flujos de aguas subterráneas. Con frecuencia son áreas de recarga o descarga de acuíferos, albergan comunidades biológicas características y se hallan a lo largo del litoral costero y marino. En ese sentido, se consideran humedales costeros a los estuarios, albúferas, manglares, lagunas, deltas, oasis y pantanos. Su principal factor diferenciador es la composición y la concentración salina. Se calcula que a lo largo de toda la costa peruana se extienden 140 humedales, de los cuales 14 son reconocidos por los sitios Ramsar, convención encargada de los humedales en todo el mundo. Es importante mencionar que estos ecosistemas albergan una diversidad de formas de vida y pueden tener aguas dulces, salobres o saladas. Continuamos con la ubicación geográfica. Los humedales costeros del Perú abarcan una superficie aproximadamente del 0.04%. Esto representa el 57,285.04 hectáreas del territorio nacional, representando todo el litoral costero desde Tumbes hasta Tacna. Luego tenemos el tipo de ecosistema. Los humedales costeros son un ecosistema perteneciente a la región de la costa y es de tipo mixto, ya que además de presentar una fragilidad inherente, está en constante contacto con los ambientes tanto terrestres como acuáticos. Como siguiente punto tenemos la importancia del humedal costero. Los humedales costeros del Perú son importantes ya que poseen diversas propiedades como es considerado como zona de recarga, almacenamiento y o descarga de las aguas superficiales y subterráneas, mantenimiento de la calidad del agua y reducción de la contaminación. Es el sostén para la pesca, la ganadería y la agricultura, permitiendo actividades educativas y recreativas al aire libre para la sociedad humana. Mejoran el microclima, atenuando e incrementando la humedad ambiental y las precipitaciones. Estabilizan el litoral, controlan la sedimentación y la erosión. Incrementan la calidad paisajística
y con ello las posibilidades de oferta turística. Y por último, producen alimentos primarios que facilitan el comienzo de numerosas cadenas tróficas. Como siguiente punto tenemos los factores ambientales. Comenzamos con los abióticos. Son estructuras sobre la cual se alzan los ecosistemas. Agregamos que son componentes que determinan el espacio físico o biotipo en el que se desarrolla la biocenosis, esto es, donde viven, se alimentan, se relacionan y se reproducen los seres vivos. Comenzamos con la composición. Un humedal es una zona de tierra, generalmente plana, cuya superficie se inunda de manera permanente o intermitente. Al cubrirse regularmente de agua, el suelo se satura, quedando desprovisto el oxígeno y da lugar a un ecosistema híbrido entre los permanentes acuáticos y los terrestres. Como siguiente punto tenemos el clima. Por lo general, estos se caracterizan por poseer un clima lluvioso y frío, con temperaturas entre 25 o 30 grados centígrados. La humedad indica la cantidad de vapor de agua presente en el aire, por lo que es subtropical árido con escasa o casi nula precipitación. Y como siguiente punto tenemos el suelo. Los suelos de los humedales poseen solo una pequeña capa aeróbica, tan solo unos cuantos milímetros en la superficie o interfase con la columna del agua. El oxígeno en los espacios intersticiales del suelo es desplazado por el agua, causando aerovías. En su fisiografía se encuentran valles, planicies, aluviales y pampas costeras por debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar. Continuando con los factores ambientales, tenemos los bióticos. Son componentes bióticos los seres vivos, como la flora y fauna acuática, vegetación ripariana y fauna terrestre asociada con la vegetación ripariana. Empezamos con la flora. La diversidad de su flora es muy variada y depende de la ubicación gráfica en cuestión. La flora de los humedales, al encontrarse en zonas inundables, está adaptada a la vida acuática. Por lo tanto, se trata de plantas acuáticas o hidrófitas. Este tipo de plantas se pueden clasificar en plantas sumergidas. Como su nombre lo indica, están completamente sumergidas, como por ejemplo mencionamos a la hierba de tortuga presente en los humedales marinos. Luego tenemos las plantas flotantes. Presentan las raíces libres sumergidas en el agua. La salinía gigante es un ejemplo de este tipo de plantas que se encuentran en los humedales palustres. Luego tenemos las plantas con hojas flotantes. En este caso, las raíces de las plantas están arraigadas al lecho y las hojas flotan en superficie. Podemos verlos en el irupé que se hallan en algunos humedales lacustres de América del Sur. Y por último tenemos las plantas emergentes. Aquellas plantas que están arraigadas al suelo inundado, pero que presenta el resto de su anatomía fuera del agua. El carrizo es una planta emergente que habita en humedales estuáricos y ribereños. Como siguiente punto tenemos la fauna. Los humedales son el hábitat de una gran diversidad de animales, desde pequeños invertebrados hasta grandes mamíferos. Tenemos en invertebrados, arañas, escarabajos, odonatos, insectos acuáticos. En anfibios tenemos la rana zarzal, esfuerzo y el sapo común. En los peces tenemos el farfet, el sábalo, la huarpucha, el capitán enano, el bagre pintado y la lapria. En los reptiles tenemos la tortuga cuello de serpiente, la yacaré, la culebra sabanera y la anaconda del sur. En las aves tenemos los flamencos, el avión tapador, el martín pescador, los patos y gaviotas. Y en los mamíferos tenemos el coipos, el lobo de río o nutria neotropical, el castor, el carpincho jaguar y el elefante asiático. Tenemos la población presente.
La ocupación del territorio sigue una lógica de urbanización progresiva, donde primero se ocupa y después se realiza la habilitación urbana en varias etapas. Eventos como el terremoto del 2007 en la provincia de Pisco generaron toneladas de desmonte de construcción que fueron depositados principalmente en el humedal de Pisco Playa. Se presentaron estadísticas de crecimiento poblacional en la provincia de Pisco, apreciándose un crecimiento poblacional global del 26%, que representa 159.111 entre los años 2007 y 2017. En el distrito de Paracas, vinculado a la actividad turística, representa un crecimiento del 77,38%, que esto representa el 7.147. Para el mismo rango de fechas, seguido del distrito de Pisco con un 30%, que representa el 71.519, en San Clemente con un 28%, que representa el 24.814, y el distrito de Túpac Amaru Inca con 21%, que representa el 77.775, según el Instituto Geofísico del Perú. Como siguiente punto tenemos los recursos naturales. Los humedales de Ventanilla ofrecen diversos recursos naturales que pueden ser aprovechados, como la totora, el junco, los pastizales, el agua y los peces. Actualmente se realizan actividades como la extracción del junco y totora por organizaciones de madres para la elaboración de artesanías y esteras. También se aprovechan pastos como forraje para animales. A través del tiempo, los humedales han sido eficientemente manejados en el Perú antiguo y cuya repercusión de su notable importancia es hasta la actualidad. Según Rosworowski, indica que tuvieron gran importancia en la economía yunca, ya sea aprovechando la totora o matara en la construcción de sus viviendas. Objetos de uso doméstico como los petates, las esteras, las cacas, las petascas y las embarcaciones para pesca en alta mar o caballitos de totora muy bien representadas en la cerámica mochica y chimú. Y como último punto, se presentan las actividades que se desarrollan en la zona de influencia del ecosistema. Comenzamos con la agricultura. Los humedales contribuyen a la seguridad alimentaria mundial, dado que apoyan la agricultura y proporcionan medios de subsistencia como fuente de agua para los cultivos y el ganado, y como hábitat para la producción de arroz y la acuicultura, ayudando a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, los ODS del mundo, según la FAO. La agricultura es fundamental para la supervivencia de las personas. Su existencia depende de ella. Se extiende por más de 4.800 millones de hectáreas de la superficie terrestre mundial, siendo Asia, África y América Latina los continentes con mayor superficie de uso agrícola. Las pequeñas explotaciones, sobre todo en los países en desarrollo, representan el mayor número de productores agrícolas, pero el uso total de la tierra está dominado cada vez más por explotaciones más grandes, a menudo basadas en empresas. Como siguiente punto tenemos la minería. La minería ha sido tradicionalmente vista como una de las actividades económicas responsables por el deterioro de la calidad ambiental y la destrucción de muchos de los ecosistemas del humedal costero, según el Ministerio de Medio Ambiente y del Mundo. Sin embargo, en algunos casos, la reconfiguración hidrogeomorfológica de las explotaciones mineras puede ser también el origen de ecosistemas artificiales con el potencial de imitar el funcionamiento de los humedales costeros. Como siguiente punto está la conservación. Los humedales costeros representan una alteración evidente en sus especies nativas en las áreas históricamente estudiadas, lo que refleja la perturbación presente en estos entornos. Estas amenazas deben ser consideradas en la implementación de diversos planes de manejo en dichos ecosistemas. Es importante dar prioridad a la gestión de los humedales,
debido a la pérdida significativa de las plantas acuáticas que representan un impacto en los cuerpos de agua. Además, más del 30% de las especies totales informaron tener al menos un uso, lo que destaca la importancia de conservar estas especies y gestionar adecuadamente estos ecosistemas. Y como punto último dentro de las actividades tenemos el turismo. En el creciente siglo se ha observado un creciente interés mundial por la problemática ambiental en los humedales del Perú y la industria turística no ha sido ajena a esta tendencia. En consecuencia, han surgido una serie de nuevos productos turísticos en respuesta a esta preocupación. Según varios expertos, la tendencia actual del turismo se centra en la naturaleza y, más específicamente, en entornos rurales, abarcando diversas formas de turismo relacionadas como el ecoturismo, agroturismo, el turismo cultural, el turismo de naturaleza, entre otros, según Blanco. Al seleccionar la naturaleza como escenario, el turismo plantea diversas preocupaciones. Durante la Conferencia Mundial del Turismo Sostenible llevada a cabo en Lanzarote en el año 1995, se reconoció al turismo por su doble papel. Por un lado, puede brindar importantes beneficios en términos socioeconómicos y culturales. Sin embargo, al mismo tiempo, contribuye a la progresiva degradación ambiental y a la pérdida de la identidad local. Quien les habla es Joaquín Esteban Espinosa Contreras y en esta oportunidad me tocó hablar sobre impacto ambiental del ecosistema, en las cuales tenemos los siguientes puntos: impactos ambientales, áreas degradadas, causas y consecuencias de los impactos ambientales. Como primer punto tenemos impactos ambientales. En el Perú, los humedales ubicados hacia la costa por lo general se puede encontrar en su entorno poblaciones, lo cual aprovechan de los recursos que puede ofrecer estos humedales. Sin embargo, estas están amenazados por la extracción intensiva de los recursos naturales, inadecuado uso del agua, contaminación por residuos sólidos, etc. Estas amenazas traen como consecuencia la disminución de especies de flora y fauna y la desaparición de los espejos de agua. Como por ejemplo, los humedales costeros de Lima se encuentran en una situación crítica debido a la constante explotación, contaminación, conversión y uso no sostenible de sus recursos, lo que los convierte en ecosistemas frágiles y vulnerables a las amenazas antrópicas a las que están continuamente expuestos. Estas amenazas incluyen la extracción intensiva de los recursos naturales, el inadecuado uso del agua, la contaminación por residuos sólidos, entre otros, lo que genera el incremento de su degradación y la disminución de la diversidad de especies presentes en estos casos. Ahora, como impactos ambientales tenemos los siguientes: sedimentación. Esto es debido al flujo de ríos llenos de lodos en áreas costeras. Aunque el sedimento excesivo causado por la agricultura, la deforestación y otros factores es un problema importante, la falta de sedimentos también puede tener efectos perjudiciales. Cambio climático. En gran medida debido a las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero de origen humano y a los cambios en el uso de la tierra. Incendios. Todos son de origen antropogénico, lo que significa que están relacionados con las actividades humanas que se desarrollan dentro o alrededor de ellos. Hay varias causas detrás de estos incendios, incluyendo quemas regulares, quema de desechos sólidos, o sea la basura, y finalmente quemas llevadas a cabo por los residentes locales para destruir la flora y fauna del área. Pérdida de hábitat. Debido a la conversión de humedales para la agricultura y el desarrollo urbano e industrial. Carga de nutrientes. Los productos químicos como el nitrógeno, el fósforo y otros que se originan principalmente en la agricultura y en desechos domésticos que no han sido tratados adecuadamente, tienen un impacto en los humedales continentales y costeros, lo que resulta en un crecimiento excesivo de las algas y una disminución de otras especies. Extracciones excesivas de agua dulce. En particular, para la agricultura de regadío y otras formas de agricultura y necesidades domésticas e industriales, no solo se dispone de menos agua dulce en la zona costera,
sino que también fluye menos agua desde los ríos a las zonas costeras, lo que tiene un impacto en los ecosistemas costeros y su funcionamiento. Ahora voy a mencionar los más resaltantes, como por ejemplo la contaminación del agua y suelo. Con respecto a la contaminación del agua, en los humedales es muy frecuente y común clasificándolo en dos tipos de contaminación. La difusa, que es derivada de los abonos o de la presencia de metales en sedimentos, y la puntual, que es causada por vertimientos directos, habituales u ocasionales. Uno de los principales problemas que afronta el humedal es la contaminación de las aguas, que presentan un elevado contenido de materia orgánica, comparable con zonas que presentan un significativo deterioro ambiental. Las actividades urbanas desarrolladas en sus alrededores, como la descarga de desechos industriales y domésticos, sin el debido tratamiento, también puede producir contaminación sonora, perjudicando el ecosistema y a la comunidad de aves. Ahora, con lo que es la contaminación del suelo en los humedales, es otro de los problemas que va generando continuamente. Es el crecimiento de las poblaciones peruanas en la costa, lo cual provoca presión del suelo y a su vez, al ser informales y por la necesidad de desagües, producen contaminación de aguas subterráneas, impactando negativamente a los humedales cercanos. El humedal también enfrenta problemas de contaminación, lo que lo califica como un área severamente crítica de contaminación. La contaminación de las aguas y la disposición inadecuada de residuos sólidos son algunas de las causas de la contaminación del humedal. Además, la agricultura intensiva y el uso excesivo de pesticidas y fertilizantes también pueden contribuir a la contaminación del suelo y afectar su calidad y fertilidad. Ahora tenemos la sobreexplotación de peces. A través de las capturas de pescado, marisco y camarón, y la recolección de algas marinas, madera de los humedales, etc., reducen la capacidad del ecosistema para mantener humedales funcionales. La sobreexplotación de peces es un problema grave a nivel mundial. Según estudios, se estima que alrededor del 30% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas, agotadas o en proceso de recuperación. Este problema se debe principalmente a la pesca excesiva y no sostenible, donde se capturan más peces de los que pueden reproducirse y reponerse. La sobreexplotación de peces tiene consecuencias negativas, tanto para los ecosistemas acuáticos como para las comunidades que dependen de la pesca como fuente de alimento y sustento económico. Para abordar este problema es necesario implementar medidas de gestión pesquera sostenible, como la regulación de las capturas, la protección de las áreas de reproducción y la promoción de prácticas pesqueras responsables. Ahora, como segundo punto, tenemos a las áreas degradadas. Ahora, en medio de este distrito, el área de conservación regional ACR, los humedales de Ventanilla representan un oasis que ha logrado sobrevivir a los efectos del crecimiento urbano. Aunque este sector de humedales se encuentre legalmente protegido, las amenazas cada vez son mayores, pues en zona de influencia directa está en desamparo. Como tercer punto tenemos a las causas de los impactos ambientales. Los impactos ambientales son el resultado de una variedad de factores interrelacionados que tienen un impacto negativo en los ecosistemas y en general en el medio ambiente. Todas las acciones humanas tienen un impacto en el medio ambiente de alguna manera. Por lo tanto, un impacto ambiental se diferencia de un simple efecto en el medio ambiente mediante una evaluación que permite determinar si una acción como un proyecto es capaz de cambiar la calidad del medio ambiente y así justificar el término impacto ambiental. Tomar medidas para prevenir y reducir el impacto ambiental es crucial porque puede tener graves efectos en la salud humana y el medio ambiente. Ahora, a continuación, diré algunas causas que afectan al medio ambiente. Actividad económica e industrial. Se relaciona con las consecuencias negativas que surgen de la producción y el consumo de bienes y servicios a gran escala. Estos impactos están estrechamente ligados a la explotación de recursos naturales, la emisión de contaminantes y la alteración de los ecosistemas. La producción industrial requiere una cantidad significativa de recursos naturales, como minerales, madera, agua y combustibles fósiles. Estos recursos son extraídos, procesados y utilizados en los diferentes sectores industriales, lo que puede tener un impacto negativo en el medio ambiente. Ahora tenemos agotamiento de los recursos naturales. Es una de las principales causas de los impactos ambientales.
y se refiere al consumo excesivo e insostenible de los recursos naturales disponibles en nuestro planeta. Estos recursos incluyen minerales, combustibles fósiles, agua dulce, suelo fértil, biodiversidad y otros componentes vitales de los ecosistemas. El agotamiento de los recursos naturales ocurre cuando la tasa de extracción o uso de estos recursos excede su capacidad de regeneración natural. Esto puede ocurrir debido a la sobreexplotación de los recursos, el crecimiento de la población y al aumento de la demanda de bienes y servicios para hacer frente al agotamiento de los recursos naturales. Es fundamental adoptar enfoques de desarrollo sostenible que promuevan la conservación, el uso eficiente de los recursos y la transición a fuentes de energías renovables. Esto implica reducir los desechos, reciclar y reutilizar materiales, promover prácticas agrícolas sostenibles, o conservar los ecosistemas naturales y fomentar una economía circular que valore los recursos naturales y reduzca la dependencia de los combustibles fósiles. Ahora también la educación y la conciencia pública también juegan un papel clave en la promoción de estilos de vida más sostenibles y la toma de decisiones informadas. Preservar los recursos naturales es esencial para garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras y mantener la salud y la integridad de nuestro planeta. Ahora tenemos contaminación atmosférica. Es una forma de contaminación que afecta la calidad del aire que respiramos y tiene impactos significativos en el medio ambiente, la salud humana y los ecosistemas en general. Ocurre cuando hay una acumulación de sustancias tóxicas, partículas sólidas y gases contaminantes en la atmósfera. Para abordar la contaminación del aire se requiere una combinación de medidas a nivel individual, gubernamental e internacional. Estos incluyen la adopción de tecnologías más limpias y eficientes en la generación y en transporte de energía, la promoción de fuentes de energía renovable, la implementación de políticas de control de emisiones y la promoción de prácticas sostenibles en la industria. Además, es fundamental promover la conciencia pública sobre los efectos de la contaminación del aire y promover cambios en los patrones de consumo, estilos de vida para reducir nuestra huella ambiental. También se necesita una colaboración mundial para abordar la contaminación atmosférica, transfronteriza y sus efectos a largo plazo sobre el clima y la salud humana. Ahora tenemos efectos locales, que son consecuencias directas e inmediatas que se producen en un área determinada como consecuencia de un impacto ambiental. Estos efectos pueden ser visibles, intangibles y pueden afectar directamente a los ecosistemas, los seres vivos y las comunidades locales. Para minimizar los efectos locales negativos como causa de los impactos ambientales, es importante implementar enfoques de desarrollo sostenibles que consideren la conservación de los ecosistemas, el manejo adecuado de los recursos naturales y la participación activa de las comunidades locales en la toma de decisiones. Esto implica adoptar políticas y regulaciones ambientales sólidas, promover prácticas ambientales responsables en la industria y promover la educación y la conciencia ambiental en las comunidades. Asimismo, es necesario promover la participación ciudadana y el diálogo entre todos los sectores involucrados para que equilibren el desarrollo económico con la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades locales. Ahora tenemos emisión de gases de efecto invernadero. Las emisiones de gases de efecto invernadero es una de las principales causas de los impactos ambientales que enfrentamos en la actualidad. Estos gases presentes en la atmósfera contribuyen al fenómeno conocido como calentamiento global, el cual tiene importantes consecuencias para el clima, los ecosistemas y la vida en el planeta. Para abordar el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero, es necesario adoptar medidas a nivel mundial, nacional y local. Esto implica reducir la dependencia de los combustibles fósiles y hacer la transición a fuentes de energía renovables y sostenibles. También se requiere una mayor eficiencia energética, la promoción del transporte limpio y la adopción de prácticas agrícolas y forestales sostenibles. La colaboración internacional es crucial para establecer acuerdos y compromisos que limiten las emisiones del clima y promuevan la mitigación del cambio climático. Ahora tenemos sustancias químicas en la capa de ozono. Son una causa importante de impacto ambiental, ya que puede tener efectos negativos sobre la capa de ozono estratosférico. Estas sustancias incluyen clorofluorocarbonos, hidroclorofluorocarbonos, halones, bromuros de metilo y otras sustancias químicas que contienen cloro y bromo. La capa de ozono se encuentra en la estratosfera, a una altitud aproximadamente de 10 a 50 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Desempeña un papel crucial en la protección de la vida en nuestro planeta al filtrar la dañina radiación ultravioleta del Sol. Sin embargo, la liberación de sustancias químicas a la atmósfera puede agotar y debilitar la capa de ozono,
lo que permite que más radiación ultravioleta llegue a la superficie de la Tierra. Para abordar este problema se ha puesto en marcha un esfuerzo global a través del Protocolo de Montreal, un acuerdo internacional diseñado para proteger la capa de ozono. El protocolo establece la eliminación gradual de los productos químicos que agotan la capa de ozono y promueve la adopción de alternativas más seguras y respetuosas con el medio ambiente. A través de la implementación de este protocolo y la eliminación gradual de productos químicos nocivos, se ha observado una recuperación gradual de la capa de ozono en algunas áreas. Sin embargo, es necesario continuar monitoreando y tomando medidas para asegurar la protección continua de la capa de ozono y minimizar los impactos ambientales asociados con estos químicos. Ahora, como cuarto punto, tenemos las consecuencias. Ahora, los humedales se verán afectados de diferentes maneras por los cambios en el ciclo hidrológico. Estos comprenden cambios en la precipitación, la evaporación, la transpiración, la escorrentía y la recarga de las aguas subterráneas y su caudal. Estos cambios afectarán a los sistemas de aguas superficiales como subterráneas. Ahora, son recursos vitales para el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar humano. Sin embargo, diversos impactos ambientales pueden alterar estos ecosistemas y tener consecuencias significativas. Los sistemas de agua superficiales se refieren a los cuerpos de agua visibles en la superficie de la Tierra, como ríos, lagos, embalses y humedales. Estos sistemas juegan un papel crucial en la regulación del ciclo del agua, proporcionando hábitats acuáticos, agua para su uso humano, agricultura, generación de energía en transporte. Sin embargo, la intervención humana descontrolada puede resultar en impactos negativos. La deforestación masiva, la urbanización desenfrenada, la agricultura intensiva y la contaminación son algunas de las principales causas del impacto en los sistemas de agua superficiales. Para hacer frente a estos impactos es fundamental implementar medidas de conservación y gestión sostenible de los sistemas de aguas superficiales y subterráneas. Esto implica adoptar prácticas agrícolas y urbanas sostenibles, reducir la contaminación en las fuentes de agua, implementar sistemas efectivos de tratamiento de aguas residuales y promover la conciencia y la educación sobre la importancia de la protección de los recursos hídricos. Asimismo, se requiere una adecuada regulación y supervisión para garantizar el uso responsable y equitativo de estos sistemas y la cooperación entre los diferentes sectores y actores involucrados en la gestión del agua. Ahora, tendrán un impacto en las necesidades de los humedales. Bueno, esto se refiere a las consecuencias que ciertos impactos ambientales pueden tener sobre los humedales y su capacidad para cumplir con los requisitos esenciales, así como para mantener su funcionamiento y biodiversidad. Los humedales son ecosistemas únicos y diversos que se caracterizan por la presencia de agua, ya sea de manera permanente o estacional. Estos incluyen pantanos, marismas, lagos, estuarios, manglares y otras áreas con altas concentraciones de agua. Los humedales cumplen una serie de funciones ecológicas vitales, incluido el control de inundaciones, la recarga de acuíferos, la protección contra la erosión costera, la filtración de contaminantes y la provisión de hábitats para una amplia variedad de plantas y animales. Sin embargo, diversos impactos ambientales pueden afectar negativamente a los humedales y comprometer su capacidad para satisfacer sus necesidades básicas. Ahora tenemos el suministro de agua para su uso doméstico. Es un aspecto fundamental en la vida cotidiana de las personas. Implica la provisión de agua potable y segura para satisfacer las necesidades básicas de higiene, consumo y actividades diarias en los hogares. El regadío es una técnica utilizada en la agricultura para proporcionar agua adicional a los cultivos con el fin de satisfacer sus necesidades hídricas y asegurar su crecimiento y desarrollo. Esta práctica tiene como objetivo aumentar la productividad agrícola y asegurar la disponibilidad de los alimentos para la población. Para minimizar los impactos ambientales del regadío, es necesario adoptar enfoques de gestión sostenible del agua en la agricultura. Esto incluye la promoción de técnicas de riego eficientes, como el riego por goteo o el riego localizado, que reducen la pérdida de agua por evaporación y lixiviación. Además, se deben implementar prácticas agrícolas sostenibles, como la rotación de cultivos y el manejo integrado de plagas, así para reducir la necesidad de pesticidas y fertilizantes químicos. También es importante considerar la protección de los ecosistemas acuáticos y la conservación de los recursos hídricos, mediante la implementación de medidas para proteger las fuentes de agua y promover la reutilización y el reciclaje del agua en la agricultura. Ahora tenemos la generación de energía hidroeléctrica.
Es un proceso mediante el cual la energía del agua en movimiento, como la de los ríos y embalses, se utiliza para producir electricidad. Esta forma de energía renovable ha sido ampliamente utilizada en todo el mundo debido a su capacidad para generar electricidad de manera limpia y confiable. Para minimizar los impactos ambientales de la generación de energía hidroeléctrica, se requiere una cuidadosa planificación y gestión. Es esencial considerar los posibles impactos antes de la construcción de presas y embalses, evaluando los beneficios y los costos ambientales. Además, se deben implementar medidas para mitigar los impactos en los ecosistemas fluviales, como la implementación de pasos de peces, para facilitar la migración de especies, la protección de áreas de desove y la conservación de los hábitats acuáticos. Los usos industriales se refieren a las actividades económicas relacionadas con la producción, transformación y manufactura de bienes en diversos sectores industriales, tales como la manufactura, la minería, la construcción, energía y producción de materiales. Ahora, para abordar los impactos ambientales de los usos industriales, es fundamental promover prácticas sostenibles y tecnologías más limpias. Esto incluye la implementación de medidas de control de la contaminación, como uso de filtros y sistemas de tratamiento de emisiones, así como la adopción de procesos productivos más eficientes y limpios. También se debe fomentar la reducción, el reciclaje y la gestión adecuada de los residuos industriales. Además, es importante promover la transición hacia fuentes de energía más limpias y renovables, así como el uso responsable y la conservación de los recursos naturales. Ahora tenemos la navegación, que se refiere al transporte de personas, bienes y mercancías a través de masas de agua como océanos, mares, ríos y lagos, utilizando embarcaciones. Desde la antigüedad, la navegación ha sido una forma crucial de conexión y comercio, permitiendo el intercambio de culturas, recursos y conocimientos entre diferentes regiones del mundo. Para abordar los impactos ambientales de la navegación se han establecido estándares de emisiones más estrictos para los motores marinos y se han desarrollado tecnologías más limpias y eficientes, como los sistemas de tratamiento de gases de escape. También se han adoptado normas para la gestión del agua en el lastre y la prevención de la introducción de especies invasoras. Y por último tenemos el turismo de base hídrica, que se refiere a la actividad turística centrada en los recursos hídricos como lagos, ríos, playas y costas. Esta forma de turismo atrae a muchos visitantes que buscan disfrutar de actividades acuáticas como nadar, practicar deportes acuáticos, a pescar y relajarse en entornos acuáticos naturales. Para finalizar, es probable que los humedales costeros, inclusive marismas y manglares, resulten negativamente afectados por la elevación del nivel del mar, especialmente en los casos en que existan barreras físicas en su lado terrestre, como por ejemplo malecones, polleras, diques, etc. Aumentarán los daños provocados por inundaciones costeras, debido a tormentas y olas de marea en muchas zonas. Ya para finalizar mi participación, le quiero decir una frase que va relacionada al tema. Si realmente amas la naturaleza, encontrarás belleza en todas partes. De Vincent Van Gogh. Sobre el punto número 3 de nuestro informe de Objetivos de Desarrollo Sostenibles ODS. Como factor número 1 tenemos salud y bienestar. Hemos logrado grandes avances en la lucha contra varias de las principales causas de muerte y enfermedades. La esperanza de vida ha aumentado drásticamente, las tasas de mortalidad infantil y materna han disminuido. La buena salud es esencial para el desarrollo sostenible, tomando en cuenta la ampliación de desigualdades económicas y sociales. La lucha continúa contra enfermedades infecciosas y los nuevos problemas de salud, como las enfermedades no transmisibles. La cobertura universal de salud será integral para lograr el ODS 3, terminar con la pobreza y reducir las desigualdades. Agregamos que las Naciones Unidas en el 2020 proclama que el mundo no está bien encaminado para alcanzar las ODS relacionadas con la salud. Es por ello que entre los países con la esperanza de vida más corta y más larga, si bien es cierto, algunos han logrado avances impresionantes, los promedios nacionales ocultan el hecho de que algunas poblaciones, grupos y comunidades se están quedando atrás. Los enfoques multisectoriales basados en los derechos y con perspectiva de género son esenciales para abordar las desigualdades y asegurar una buena salud para todas las personas. Continuamos con el factor número 2, que viene a ser agua limpia y saneamiento. La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial. Es por ello que es una cifra alarmante y que probablemente crecerá con el aumento de las temperaturas globales producto del cambio climático. Aunque sabemos que
2.100 millones de personas han conseguido accesos a mejores condiciones de agua y saneamiento desde 1990. Es por ello que la decreciente disponibilidad de agua potable de calidad es un problema importante que aqueja a todos los continentes, donde las Naciones Unidas 2020 es quien los verbaliza. Cada vez más países están experimentando este estrés hídrico, y el aumento de las sequías y la desertificación ya está empeorando estas tendencias. Con el fin de garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible para todos en el 2030. Asegurar el agua potable segura y asequible universal implica llegar a más de 800 millones de personas que carecerán de servicios básicos y mejorar la accesibilidad y seguridad de los servicios por más de 2.000 millones. Como factor número 3 tenemos producción y consumos responsables. Esto se basa en garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Es por ello por lo que el progreso económico y social en curso del último siglo ha ido acompañado de una degradación ambiental que está poniendo en peligro. Es decir, los mismos sistemas de los que depende nuestro desarrollo futuro y de hecho nuestra propia supervivencia. Sabemos que en todo el mundo seguimos utilizando cantidades excesivas de recursos naturales para apoyar nuestra actividad económica. Sin embargo, las Naciones Unidas en el 2020 asegura que plantea que la eficiencia con la que se utilizan estos recursos no han cambiado a nivel mundial. Es por lo que todavía no hemos visto una separación entre el crecimiento económico y el uso de los recursos naturales. Se requieren medidas urgentes para garantizar que las necesidades materiales actuales no lleven a una sobreexplotación de los recursos y a una mayor degradación del medio ambiente. Continuamos y tenemos relación entre los dos objetivos ODS con la problemática. En este caso, la problemática viene a ser nuestra contaminación del agua. Como primer factor tenemos salud y bienestar. Sabemos que no todos recibimos agua potable en buen estado, esto debido a la gran contaminación de agua, que viene siendo atacado por obra del ser humano. ¿A qué se deben estas acciones? Que claramente nos perjudican. La Organización Mundial de la Salud 2017 hoy en día nos asegura que la población está debidamente concientizada, y es por tal motivo que no son conscientes de las acciones que realizan, lo cual no solo afecta a ellos, sino también a las demás familias. Por ello, conjuntamente con el objetivo de la salud y bienestar, vemos las consecuencias. Como punto número 2 tenemos, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 2017, el agua es esencial para el cuerpo humano en cualquier etapa de la vida, porque ayuda a regular claramente la temperatura corporal, manteniendo la piel hidratada y elástica, lubricando articulaciones y órganos y manteniendo una buena digestión. Conocemos que las enfermedades causadas por el uso del agua están relacionadas con la presencia de microorganismos y sustancias químicas presentes en el agua de consumo. Organización Panamericana de Salud 2017 nos comunica que se puede citar la malnutrición, las enfermedades desatendidas, la diarrea, las intoxicaciones, entre otras. También tenemos que, en proporción de las consecuencias más importantes, la Fundación ACUE 2021, a través de su informe, nos dice los diferentes tipos de contaminación en el agua, que vienen a ser la destrucción de la diversidad, la contaminación de la cadena alimentaria, que supone la transmisión tóxica a los alimentos y la escasez del agua potable. Para concluir, en lo que viene a ser salud y bienestar, tenemos que cuando el agua de los ríos y lagos está sobrecargada de desechos orgánicos, escasea el oxígeno y las plantas animales pueden morir. Repository 2003 nos muestra el aumento de sulfatos y nitratos que los desechos orgánicos liberan al descomponerse, que favorecen a la proliferación de plantas superficiales. Continuamos con el factor 2, que viene a ser agua limpia y saneamiento. La privación de agua limpia provoca condiciones insalubres y la muerte de más de 800 niños al día por enfermedades asociadas a la falta de higiene. Es por ello que el Banco Mundial en el 2017 nos confirma no tener acceso al agua aumenta la pobreza, reduce el hambre y la desnutrición y amplía la brecha de género. Podemos decir también que el acceso a servicios de agua potable y saneamiento hace posible la satisfacción de necesidades básicas y contribuye en forma decisiva al desarrollo humano. Conjuntamente con lo que anuncia la universalización del acceso a los servicios de agua y saneamiento en el 2011, con efectos multiplicadores sobre la educación, alimentación y salud. Quiero decir que debemos de tener en cuenta que en un saneamiento deficiente, tal y como lo dice la Organización Mundial de la Salud, en el 2022 va asociado a la transmisión de enfermedades, las diarreicas como el cólera, la disentería, así como la fiebre tifoidea, las lombrices intestinales y la poliomielitis. También agrava el retraso del crecimiento y contribuye a la propagación de la resistencia a los antimicrobianos. Tenemos el agua y el saneamiento como necesidades absolutas para las personas.
El planeta y la prosperidad son elementos fundamentales para el desarrollo sostenible y son pilares de la salud humana y el bienestar. El Centro Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud anuncia el uso doméstico. El agua es necesaria para la alimentación, la energía y la producción industrial. Para concluir, en lo que viene a ser el factor de agua y limpia saneamiento, tenemos el agua contaminada y el saneamiento es deficiente. WICCO en el 2020 informa que están relacionadas con la transmisión de enfermedades como el cólera, otras diarreas, la disentería, la hepatitis A, la fiebre tifoidea y la poliomielitis. Continuamos con el factor de producción y consumo responsable. Lo que nos informa la página de las Naciones Unidas en el 2020 es que la producción y el consumo tienen relación, ya que deben adoptarse normativas para mejorar la eficiencia de los recursos. Es decir, que debemos minimizar los residuos e integrar las prácticas de sostenibilidad en todos los sectores de la economía para la mejora y tenga como resultado una sociedad conforme. Continuamos con lo que viene a ser el consumismo, que origina que se gaste una gran cantidad de energía en producción y transportación de los productos. Es lo que nos comenta Sandra Ropero en el 2020, lo cual repercute directamente en un aumento de la contaminación del ambiente, y esto es lo que nos asegura que se agrega al uso indiscriminado que se hace de la luz en los hogares. Decir también que si se utiliza agua o hielo contaminados para lavar, empacar o enfriar frutas y verduras, la contaminación se puede propagar a esos productos. Es decir, que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades 2022 nos indica que durante el proceso de matanza, los microbios que están sobre la piel de un animal que provienen de los intestinos pueden terminar en los productos cárnicos finales. Agregamos también que los compuestos industriales generan aguas residuales que a menudo no son depuradas. El Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el 2017 ellos nos informan que según unos estándares adecuados para su reutilización en el regadío, construir una planta de recuperación de aguas residuales basada en tecnologías de eficiencia energética y de costes sería una muy buena opción. Los principales contaminantes del agua incluyen bacterias, virus, parásitos, fertilizantes, fármacos, plásticos, desechos fecales y hasta sustancias radiactivas. Iberdrola en el 2023 nos informa que estos elementos no siempre tiñen el agua, haciendo que la contaminación hídrica resulte invisible en muchas ocasiones. Es por ello por lo que la producción es un factor grande que implica negativamente la contaminación del agua. Soy Esquivel Champe Marco Antonio y en esta ocasión voy a hablar sobre el punto número 4, propuestas de solución, e implementaremos aquí medidas existentes de conservación, adaptación y o mitigación por parte del gobierno regional, el Estado, el gobierno local, la población, hasta incluso empresas públicas y privadas. Los humedales costeros del Perú enfrentan un conjunto de amenazas tanto por actividades industriales que contaminan el agua y también por inversión inmobiliaria y desordenada expansión urbana. También el desinterés de las autoridades locales es muy perjudicado para estos humedales, ya que lo utilizan como botaderos municipales muchos. Es por ello que presentaremos las siguientes propuestas de solución. Bueno, tenemos la primera, que es el aprovechamiento de aguas residuales tratadas. Esta viene a ser una medida de mitigación. Bueno, en el campo del tratamiento de las aguas residuales, en este campo se plantean un conjunto de programas y planes de implementación cuyo objetivo enfocado en las eficiencias recae en la aplicación de buenas prácticas. Es importante incluir como parte de los objetivos de la gestión municipal o regional un plan de reuso de las aguas residuales tratadas tal que permitan el aprovechamiento integral de los recursos hídricos. Bien, aquí hablaremos sobre la importancia del tratamiento y reuso de las aguas residuales. Las aguas residuales producidas en el ámbito municipal requieren el tratamiento apropiado previo a su reuso o disposición final, con la finalidad de proteger el ambiente y la salud de la población, en la perspectiva de los municipios ecoeficientes. Se trata de plantear la mejor combinación de opciones tecnológicas que permitan el tratamiento de las aguas contaminadas, minimizando el uso de recursos disponibles con el mayor beneficio ambiental y el menor costo económico. Los criterios para alcanzar los objetivos de tratamiento vienen a ser los siguientes: menor área de terreno empleada, reducir el empleo de energía eléctrica, reducir el uso de químicos u otros insumos que impliquen consumo de recursos y por lo tanto mayor costo, reducir la generación de lodos resultantes del proceso de tratamiento, promover la generación de bihojas como subproducto del tratamiento,
reuso de las aguas residuales tratadas. El siguiente punto hablaremos sobre las estrategias de ecoeficiencia. Bueno, aquí es vital incluir la cultura del ahorro del agua potable para reducir la cantidad de aguas residuales que se genera en las ciudades y pueden reducir el tamaño y complejidad de las instalaciones necesarias para su tratamiento. La optimización del consumo de agua potable de parte de la población implica un uso racional de recursos y es la primera estrategia dentro de una visión de eficiencia. Es por lo tanto importante desarrollar e impulsar la implementación de un plan de manejo racional del agua. Difícilmente un plan de gestión eficiente de aguas residuales puede tener éxito si la gestión sobre el uso racional del agua potable no es parte del enfoque ecoeficiente. Bueno, las estrategias básicas del desarrollo del sistema de ecoeficiencia, estos son aplicados a la gestión de las aguas residuales, que vienen a ser las siguientes. Como punto número 1 tenemos el promover el uso de tecnología que reduzca el consumo de agua. 2. Incorporar el concepto de uso de agua residual doméstica tratada en las políticas de la entidad de agua y saneamiento y promover la participación de otros agentes económicos y sociales. 3. Utilizar la tecnología que sea necesario para remover organismos patógenos humanos y otros contaminantes del agua residual doméstica para alcanzar la calidad sanitaria requerida para su nuevo uso de ser el caso. Elaborar propuestas con criterio de costos ecoeficientes para el tratamiento de agua residual doméstica, acorde con las reales posibilidades de pago de la comunidad. Esto es a fin de asegurar la sostenibilidad del servicio. Sensibilizar a la comunidad respecto a la necesidad de asumir el costo del tratamiento del agua residual doméstica que se genera. Incluir el costo del tratamiento del agua residual doméstica en las tarifas de los servicios públicos. Diseñar estrategias para propiciar el incremento de las conexiones domiciliarias a los sistemas de alcantarillado para optimizar su capacidad. Concertar distribución del costo de tratamiento del agua residual doméstica entre quienes lo generan y lo aprovechan. Desarrollar sistemas integrados de tratamiento y uso productivo del agua residual doméstica. Esto con objetivo de optimizar los beneficios. Ubicar estos sistemas integrados de tratamiento y de uso de agua residual doméstica en áreas con capacidad productiva para que generen beneficios económicos, sociales y ambientales. Promover el máximo aprovechamiento del agua residual doméstica tratada. Realizar un manejo sanitario apropiado de los lodos y otros residuos generados. Bueno, eso sería todas las estrategias de ecoeficiencia. Bueno, hablaremos ahora sobre los niveles de tratamiento de aguas residuales. Bueno, la complejidad del sistema de tratamiento de esta función en función de los objetivos que se establezcan para el efluente resultante de dicho tratamiento, tiene que tener en cuenta el gran número de operaciones y procesos disponibles para la depuración de las aguas residuales, que es común hablar de niveles de tratamiento. Las aguas para fines prácticos han sido clasificados como preliminar o pretratamiento, tratamiento primario, tratamiento secundario y tratamiento terciario o avanzado. Bueno, a continuación describiremos estos niveles. Bien, pretratamiento o tratamiento preliminar. Tiene como objetivo la retención de sólidos gruesos y sólidos finos con densidad mayor al agua y arenas, con el fin de facilitar el tratamiento posterior. Son usuales en el empleo de canales o rejas gruesas y finas, desarenadoras y en casos especiales se emplean tamices. Estas unidades en ocasiones obviadas en el diseño de plantas de tratamiento son necesarias para evitar problemas por el paso de arena, basura, plástico, etc. hacia los procesos de tratamiento propiamente dichos. El tratamiento primario se considera como unidad de tratamiento primario a todo sistema que permite remover material en suspensión, excepto material coloidal o sustancias disueltas presentes en el agua. Así, la remoción de tratamiento primario permite quitar entre el 60 y 70% de sólidos suspendidos totales y hasta un 30% de la DBO, que viene a ser la demanda bioquímica de oxígeno.
Orgánica sedimental presente en el agua residual. Es común en zonas rurales el empleo de tanque séptico como unidades de tratamiento primario con disposición final por infiltración. El tratamiento secundario. Aquí el fundamento del tratamiento secundario es la inclusión de procesos biológicos en los que predominan las reacciones bioquímicas generadas por microorganismos que logran eficientemente resultados en la remoción de entre 50 y 95% de la DBO. Aquí los sistemas más empleados son los biofiltros o filtración biológica, lodos activados y lagunas de estabilización de los tipos de facultativos y aireadas. El tratamiento terciario, aquí la necesidad de implementar un tratamiento terciario depende de la disposición final que se pretenda dar a las aguas residuales tratadas. El tratamiento de nivel terciario tiene como objetivo lograr fundamentalmente la remoción de nutrientes como nitrógeno y fósforo. Usualmente la finalidad del tratamiento de nivel terciario es evitar que la descarga de agua residual tratada previamente ocasione la eutroficación o crecimiento generalizado de algas en lagos, lagunas o cuerpos de agua de baja circulación. Plantas de saneamiento de agua. Aquí se presenta el uso eficiente de la energía y diagnóstico energético correspondiente al sector público, que viene a ser el saneamiento de agua, cuyo fin es promover medidas para el uso eficiente de energía y su debida implementación, contribuyendo a reducir el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero. Se ha considerado las nuevas tecnologías disponibles en el mercado, costos actuales y la capacidad técnica del personal a cargo de la implementación y el seguimiento. A través de las diferentes normativas emitidas por el Ministerio de Energía y Minas, uno de los aspectos importantes es promover la formación de una cultura de uso eficiente de la energía, con el objetivo de establecer los procedimientos y metodologías para orientar, capacitar, evaluar y cuantificar el uso racional de los recursos energéticos en todas sus formas. La eficiencia energética y características de la energía en el sector. Bueno, la energía es necesaria para extraer, tratar y distribuir agua, así como para limpiar el agua usada y contaminada. Este vínculo entre el agua y la energía, que también tiene como consecuencia el reto al que están sometidos ambos recursos, se debe abordar como un conjunto. El uso de la energía constituye un importante componente en los costos de producción y distribución del agua. Y del agua potable y el tratamiento de efluentes en algunos sitios, principalmente cuando se utilizan bombeo o se emplean procesos de desalación y reuso de agua, dado que se necesita energía para extraer agua, transportarla a través de canales y tuberías, como por ejemplo para desalar aguas salobres y del mar. Por último, la eficiencia energética es una herramienta útil para reducir el consumo de energía y optimizar el servicio que se brinda. Por lo general, en las plantas de saneamiento de agua se realiza un control riguroso del consumo energético y en algunos casos no conocen al detalle los principales equipos consumidores. Por ello, aunque el consumo de energía es uno de los principales costes del establecimiento, buena parte de estas plantas presentan niveles de eficiencia energética relativamente bajos. Bien, el proceso productivo típico, aquí se presentan niveles, igual que el anterior, es parecido al anterior. Tenemos el proceso típico productivo típico general y el proceso típico de Sedapal. Bueno, Sedapal, como saben, es un organismo del agua, ¿no?, que se encarga de estas actividades. Solo la diferencia aquí es que en Sedapal no se presenta el pretratamiento, que viene a ser la preoxidación y desinfección inicial. Bueno, hablaremos sobre este proceso. Este proceso se centra en el tratamiento del agua natural o cruda procedente de un embalse, río o subterráneo, transformándola en agua potable, generando de forma secundaria un cierto volumen de lodos o fangos. La operación de potabilización del agua comprende una serie de procesos cuya finalidad es transformar la materia primaria inicial, que es el agua cruda, en un producto final que viene a ser el agua potable. Este tiene que estar de acuerdo con las normas y características de salud sugeridas para el agua potable.
Bueno, el primer paso a tratar es la captación. Este viene a ser el inicio de la potabilización, donde el agua es ingresada a la planta. El procesamiento del agua se inicia con la medición de agua con la medición del caudal para comprobar el volumen del agua que está ingresando a la planta. Consiguiente, sigue el pretratamiento, que viene a ser la preoxidación y desinfección inicial. Puede ser un proceso físico, químico o mecánico que remueve algunas impurezas o modifica algunas de las características indeseables del agua. Gracias a la acción de un agente químico oxidante como el cloro se consigue una oxidación inicial de la materia orgánica y de los elementos tales como el hierro, magnesio, amonio, y así como una desinfección inicial. Siguiente paso es la coagulación y floculación. Estos son procesos fisioquímicos para mejorar la eficiencia de la reducción del material particulado y de coloides de los siguientes procesos de sedimentación o filtración. La coagulación incluye la dosificación de sustancias químicas para desestabilizar las partículas suspendidas con cargas similares. Esto permite que se unan y que se inicie una formación de flóculos. La floculación, que en parte se superpone al proceso de coagulación, requiere la mezcla suave con agitación lenta de las partículas desestabilizadas para formar flóculos sedimentables. Los flóculos resultantes forman precipitados con las partículas colorantes y minerales de origen natural. Las absorben y las retienen, reduciendo considerablemente la turbiedad, el color y el número de protozoarios, bacterias y virus. Consiguiente sería la decantación. Este proceso es después de la coagulación y flocación. Es para reducir la velocidad a fin de remover los sólidos sedimentales antes de la filtración. El agua tratada comienza a circular a baja velocidad hacia los decantadores, donde por acción de la gravedad se depositan en el fondo de los flóculos creados en la etapa anterior, así creando un manto de sedimentos que regularmente son retirados por el proceso de purga de los decantadores o bombeadores hacia la línea de tratamiento de lodos. Filtración. El agua ya decantada y recogida pasa a través de un medio filtrante poroso que puede ser arena, antracita u otro material granulado, para remover las impurezas en partículas y flúculos. Es decir, en esta etapa quedan retenidas las partículas que no han sido eliminadas en la etapa de decantación. Desinfección final. Acá este proceso es un proceso de destrucción de organismos patógenos que hayan podido sobrevivir a las etapas anteriores. Por este motivo el agua filtrada se somete a una desinfección mediante cloro, ciertos compuestos que liberan cloro u otras sustancias o métodos con capacidad desinfectantes. La desinfección final del agua distribuida por las tuberías tiene una importancia fundamental y es casi universal porque constituye la última barrera contra la transmisión de enfermedades bacterianas y víricas por el agua. Alcalinización. Esta viene a ser la penúltima etapa. Debido al coagulante del agua se vuelve ácida, entonces se le agrega cal para lograr que la misma sea apta para el consumo. Como última etapa es el transporte y distribución. Finalmente el agua potable obtenida será distribuida a través de las tuberías de distribución hacia los consumidores finales. Los componentes que más han de controlarse en el agua de bebida son particularmente los que pueden tener repercusión directa de la salud pública. Por ello, la finalidad fundamental del tratamiento es proteger al consumidor contra los agentes patógenos y las impurezas que pueden ser resultantes. El agua presenta características variables y se ve afectada por fenómenos naturales como las lluvias y las cuencas antes de ser sometidas a tratamiento. Estas deben ser caracterizadas por análisis diarios o cada vez que se observen cambios en la turbidez. Bueno, este proceso es igual al que hace Sedapal, ¿no? Con la mínima diferencia que pues la segunda opción no se encuentra aquí. Solo hay 7 etapas, en la anterior hay 8. Bueno, las fuentes y consumo de energía. El consumo de energía eléctrica demandada por una planta de saneamiento de agua depende de varios factores, como la capacidad de la planta, la tecnología empleada en las etapas y de tratamiento, la antigüedad y estado de operación de los equipos electrónicos. También, muy aparte, se consume electricidad en los servicios auxiliares de la planta, como la iluminación, ventilación, entre otros.
En el sector público, se utilizan la electricidad como una fuente de energía para el proceso de tratamiento. Sin embargo, se tiene como suministro auxiliar a la electricidad generada mediante un generador eléctrico movido por un motor diésel, el cual suministra energía en el caso de corte de suministro eléctrico. La energía eléctrica puede representar entre un 10 y un 40% de los costos totales de la operación y de los sistemas de tratamiento. Mi nombre es Sandra Elena Dongo Carguayo y ya me ha tocado hablar sobre prácticas ecoeficientes en el tipo de contaminación. Evidencia la invitación a realizar las prácticas ecoeficientes. Problemática, sedimentación. En muchos casos los cambios en las partes altas de las cuencas causan un incremento considerable en las tasas de erosión, lo que aumenta el aporte de sedimentos en los humedales. Práctica ecoeficiente, cuneta de descarga de sedimentación del agua. Las cunetas son zanjas longitudinales ubicadas a ambos lados de la carretera o en su defecto a un solo lado, revestidas o no revestidas, con el objeto de captar, conducir y evacuar en forma adecuada los flujos de agua superficiales. La idea básica es dispersar el escurrimiento, tratar de disminuir el volumen del escurrimiento a un mínimo en cualquier punto del camino. Se deben usar todos los lugares disponibles que puedan infiltrar escurrimiento o atrapar sedimentos. La implementación de las barreras vivas ayudan a reducir la huella de la absorción del carbono. Problemática, sobrepoblación. La sobrepoblación es un término que se refiere a una condición en que la densidad de la población se amplía a un límite que provoca un empeoramiento del entorno, una disminución a la calidad de vida o un desplome de la población. Práctica de coeficiente, planificación familiar. Para afrontar este crecimiento poblacional, la ONU definió 9 estándares para ejercer el derecho a la planificación familiar. La planificación familiar contribuye a reducir la huella de la tierra urbanizada. 1. Disponibilidad. 2. Accesibilidad. 3. Aceptabilidad. 4. Calidad. Toma de decisiones. 6. Confidencialidad. 7. Participación. 8. Responsabilidad. 9. No discriminación. Se desarrolló el concepto moderno de la planificación familiar como una respuesta que debe definir no solo en mejorar la salud sexual y reproductiva de las personas, sino también la educación, en aliviar la pobreza, mejorar el ambiente y en el desarrollo económico. Problemática, incendios. Todos son orígenes antropogénicos. Esto quiere decir que están relacionados con las actividades humanas que se desarrollan dentro de ellos o en sus alrededores. Las razones son las cuales se han originado estos incendios son múltiples. Práctica de coeficiente, dinaminación del colectivo. Uno de los factores de diluvio es el fuego. Los efectos del fuego en humedales se han estudiado tanto en humedales costeros como en los de agua interiores, habiéndose obtenido una diversidad de respuestas que incluyen cambios. La dinaminación presenta actuaciones para sensibilización, concienciación y cambio de algunas conductas en materia de prevención de incendios en humedales dirigidos a los colectivos y otros trabajadores del entorno rural. Se implementa acciones de educación ambiental y gestión encaminadas hacia la apropiación y empoderamiento de las áreas en la búsqueda constante por fortalecer su estructura como determinantes ambientales del territorio y los espacios. Problemática sobre explotación de peces. A través de las capturas de pescado, marisco y camarón y la recolección de algas marinas, madera de los humedales, etc., que reducen la capacidad del ecosistema para mantener humedales funcionales, prácticas ecoeficientes. La acuicultura. Actualmente el 75% de las grandes poblaciones de importancia comercial de peces marinos y principalmente de aguas interiores están siendo utilizadas en exceso o explotadas hasta su límite biológico. La acuicultura, tal y como la define la FAO, incluye tanto la cría animal, incluido crustáceos, peces y moluscos, como el cultivo vegetal, incluido algas y macrófitos de agua dulce. La situación de los peces de agua dulce también es una alarma para la seguridad alimentaria a nivel global. Por ello, Randall enfatiza acertadamente que salvaguardar la salud de los ecosistemas costeros. Problemática, extracción de agua dulce, especialmente para la agricultura de regadío, pero también por otra forma de agricultura y necesidades domésticas e industriales, que se dispone de menos agua dulce en la zona costera y fluye menos agua desde los ríos a las zonas costeras.
práctica de eficiente reutilización de aguas residuales. La Convención de Ramsar ha reconocido desde hace mucho tiempo la dependencia recíproca del agua de los humedales. Se reconoce la función fundamental de los humedales como reguladores de los regímenes hidrológicos. Los humedales tienen la característica de ser el sustento de actividades tales como pesca, ganadería, etc. También prestan funciones como provisión de agua, la gestión de los recursos naturales es fragmentada. El tratamiento del agua permite la reutilización de los recursos hídricos, resulta perfectamente viable siempre se alcanza un determinado nivel de depuración del agua que no ponga en riesgo la salud de las personas. Procedimientos de las prácticas ecoeficientes. Problemas: sedimentación del agua, práctica, cunetas de descarga, procedimiento de la implementación de tubos de drenaje. Deben ser aplicados principalmente en lugares como Laguna Bella en Huánuco, Laguna El Paraíso en Huacho, la Bahía de Paracas en Pisco, la Costa Verde en Chorrillos, el río Amazonas, etc. Para la implementación del procedimiento es necesario tener en cuenta lo siguiente. Es importante emplear materiales duraderos y resistentes a la erosión, mantener un diseño hidráulico para evitar fallas técnicas, filtraciones. Los drenajes deben estar concluidos antes de la estación húmeda. Problemática: incendio ambiental, inconsciencia ambiental, práctica, educación ambiental, procedimiento, diseñar y aplicar un programa de reciclaje. Como hemos visto con anterioridad, los humedales se encuentran en todo el litoral costero peruano, por lo que tirar basura a dicho ecosistema, al agua e incluso en los pueblos cercanos a ellos termina afectando sus factores bióticos. Para implementar es importante tener en cuenta lo siguiente. Generará en la población conciencia como el reciclaje disminuye los riesgos de enfermedades, reduce la demanda de espacios en tiraderos y permite el ahorro en el consumo de energía. Problemas: sobrepoblación, práctica, planificación familiar, procedimiento, cuidarse sexualmente. Este procedimiento es necesario aplicarlo sobre todo en la ciudad de Lima, ya que posee el 30% de la población total del Perú. Luego sigue Piura con 63% y La Libertad con 6,1%. Este procedimiento no solo depende de las autoridades, sino de los padres o apoderados. Nunca es tarde para hablarle a tu hijo solo el cuidado sexual y la planificación familiar. Es importante informar a los infantes para despejar sus dudas y así evitar realizar cosas indebidas. Problema: incendio, práctica, dinaminación, procedimiento, eliminación del fuego en la agricultura. La eliminación del fuego en la agricultura, especialmente en los humedales costeros, es una práctica importante para promover la ecoeficiencia y preservar el medio ambiente. El fuego puede tener impactos negativos significativos en los ecosistemas sensibles, causando daños a la biodiversidad, la calidad del agua y el equilibrio ecológico. A continuación se presentan algunos insumos para la eliminación del fuego en la agricultura en humedales costeros. Problemática sobre explotación de peces, práctica, agricultura, procedimientos, selección de peces. En el ámbito de las pescas se ha reconocido el problema de la sobreexplotación de peces y es aquí donde surge la práctica ecoeficiente de la selección de especies. Esta práctica se enfoca en abordar de manera responsable y sostenible la forma en que seleccionamos y pescamos diferentes especies de peces. A continuación se presentan algunos insumos para la selección de especies en acuicultura en humedales costeros ante la sobreexplotación de peces. Problema: extracción excesiva de agua dulce, práctica, reutilización de aguas residuales, procedimiento, control de calidad de agua. En respuesta al problema de la extracción excesiva de agua dulce, la práctica eficiente de la calidad del agua se enfoca en abordar los desafíos relacionados con el uso insostenible de los recursos hídricos y la conservación de este recurso vital. En mi caso, me tocaba hablar sobre el punto número 5, que son las conclusiones y las recomendaciones. En este punto hablaremos sobre las conclusiones y recomendaciones más importantes del tema. En primera instancia, hablaremos sobre las conclusiones. Primera conclusión: los humedales costeros son ecosistemas únicos y diversos que se encuentran en la interacción entre los ecosistemas terrestres y marinos.
Estos incluyen manglares, estuarios diversos y se caracterizan por su alta productividad biológica y su capacidad para albergar una amplia variedad de especies, que incluyen aves migratorias, peces y crustáceos. Su descripción destaca la importancia de estos hábitats para la conservación de la biodiversidad misma. Continuando, los humedales costeros destacan su importancia para el bienestar humano y la provisión de servicios ecosistemáticos. Estos ecosistemas desempeñan un papel fundamental en la protección de la costa contra la erosión y las tormentas, actuando como barreras naturales que reducen el impacto de los eventos climáticos extremos. Además, los humedales brindan importantes beneficios económicos a través de actividades como la pesca, el turismo y la agricultura. Continuando, el deterioro de los humedales costeros tiene un impacto negativo en el cambio climático y la mitigación de sus efectos. Los humedales son reservorios naturales de carbono y cuando se degradan o se pierden liberan grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero a la atmósfera. Además, los humedales costeros actúan como barreras naturales contra la erosión costera, protegiendo las áreas costeras y las comodidades humanas. La implementación efectiva de las ODS en relación con los humedales costeros requiere la colaboración y participación de múltiples actores, incluyendo el gobierno, comunidades locales, comunidades adyacentes, organizaciones no gubernamentales y por supuesto el sector privado. Esta gestión integrada participativa es fundamental para lograr un equilibrio adecuado entre las necesidades de desarrollo socioeconómico y la conservación de los mismos humedales costeros. Por último, se abordarán sobre la amenaza del cambio climático y el promover la resiliencia de estos ecosistemas y las mismas comunidades que dependen de estos. Esto implica la implementación de estrategias de adaptación al cambio climático, como la gestión de agua y la restauración de manglares, que ayuden a mitigar los efectos del aumento de nivel del mar y los eventos climáticos extremos que ocurren ahí mismo. Asimismo, se deben promover acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y fomentar la transición hacia una economía baja en carbono, en línea con los compromisos del Acuerdo de París. Los humedales costeros son ecosistemas valiosos y diversos que desempeñan un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad, la protección de las costas, la mitigación del cambio climático y el bienestar humano. Sin embargo, estos ecosistemas enfrentan graves desafíos debido al impacto ambiental negativo, incluida la pérdida de biodiversidad y la degradación de la calidad de agua. Para abordar estos desafíos, es crucial comprender y describir adecuadamente los humedales costeros, destacando su importancia y los servicios ecosistemáticos que brindan. Además, es necesario alinear las acciones y las soluciones propuestas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible o simplemente ODS, reconociendo la interconexión entre la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático y el desarrollo sostenible de las comunidades costeras. Las propuestas de solución deben ser integrales, considerando tanto los aspectos ambientales como los sociales y económicos. La conservación y restauración de los humedales costeros, junto con las prácticas sostenibles en sectores como la pesca y la agricultura, son fundamentales. Continuando, ahora hablaremos sobre las recomendaciones que nos deja este tema. En primera instancia, realizar estudios exhaustivos de los humedales costeros de nuestra área, documentando sus características físicas, biológicas y ecológicas. Esto incluye la identificación de hábitats específicos como manglares, lagunas y arrecifes de coral, así como la diversidad de especies presentes. Emplear técnicas de mapeo y de detección para obtener datos precisos sobre la extensión y distribución de los humedales costeros. Estos datos serán fundamentales para la planificación y la toma de decisiones informadas. Evaluar el impacto ambiental actual y potencial en los humedales costeros, considerando actividades humanas como la urbanización, la pesca, la agricultura, el turismo y la infraestructura portuaria. Analizar cómo estas actividades afectan los ecosistemas y a las especies que dependen de estos. Considerar el valor
de los humedales costeros como sumideros de carbono y su contribución en la mitigación del cambio climático. Asegúrate de que los proyectos de desarrollo no comprometan la capacidad de los humedales costeros para almacenar carbono y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Fomentar la restauración de humedales costeros degradados o alterados. Establecer programas de rehabilitación que incluyan acciones como la revegetación con especies nativas, la restauración hidrológica y la eliminación de barreras que impidan el flujo natural del agua. Proteger las áreas de anidación y reproducción de aves y especies marinas. Establecer normativas para limitar las actividades humanas en esta zona durante periodos críticos de anidación, migración y sobre todo de reproducción. Continuando, hablaremos de otras recomendaciones, como las siguientes: implementar medidas de control de la contaminación en los humedales costeros, especialmente en relación con la descarga de aguas residuales y la gestión de desechos sólidos. Establecer sistemas de tratamientos adecuados y promover la adopción de tecnologías limpias. Promover la práctica de pesca sostenible en los humedales costeros, estableciendo tallas mínimas de captura, temporadas de veda y zonas de protección. Fomentar el arte de pesca selectiva que minimice la captura incidental de daño en el ecosistema marino. Establecer políticas de planificación urbana que limiten la expansión descontrolada en las áreas costeras y protejan los humedales de la degradación. Fomentar la densificación urbana y la construcción sostenible en lugar de la ocupación indiscriminada. Incentivar la educación ambiental y la sensibilización pública sobre la importancia de los humedales costeros. Organizar campañas de divulgación en escuelas, comunidades locales y medios de comunicación para fomentar la comprensión y la conservación de estos hermosos ecosistemas. Desarrollar programas de monitoreo a largo plazo para evaluar la salud de este ecosistema y detectar algún cambio significativo en su estructura y funcionamiento. Estos programas deben incluir medición regular de parámetros físico-químicos, la biodiversidad y los servicios ecosistemáticos. Fomentar la creación de áreas protegidas y de reservas marinas en los humedales costeros, estableciendo límites claros y regulaciones para su gestión. Estas áreas deben incluir una variedad de hábitats y ser designadas con base en criterios tanto científicos y de conservación. Siguiendo con las recomendaciones, tenemos las siguientes: desarrollar estrategias de adaptación al cambio climático para los humedales costeros, considerando escenarios de aumento del nivel de mar, tormentas más intensas, cambios en los patrones de precipitación. Promueve la restauración de manglares y dunas costeras como medida de protección. Involucrar a las comunidades locales en la toma de decisiones relacionadas con los humedales costeros, fomentando así la participación activa y el diálogo inclusivo, reconociendo el conocimiento tradicional y la experiencia local en la gestión y observación y conservación de estos ecosistemas. Establecer alianzas con el sector privado y las empresas locales para promover prácticas ecoeficientes en los humedales costeros. Incentivar la adopción de tecnologías limpias y la implementación de sistemas de gestión ambiental en las actividades económicas. Implementar medidas de control y prevención de incendios en los humedales costeros, especialmente en áreas con vegetación altamente inflamable. Establecer brigadas de bomberos especializadas y promover la educación pública sobre la prevención de incendios forestales. Fomentar la colaboración entre diferentes actores involucrados en la conservación de los humedales costeros, incluyendo gobiernos, ONG, comunidades locales y grupos de investigación. Establecer espacios de diálogo y cooperación para abordar de manera integral los desafíos y oportunidades que presentan estos valiosos ecosistemas. Y por último, desarrollar estrategias de restauración y conservación del agua en los humedales costeros. Promover la gestión sostenible de los recursos hídricos, evitando el sobreuso y la sobreexplotación de acuíferos y asegurando el suministro adecuado de agua dulce para mantener los ecosistemas del humedal costero. Muchas gracias por su atención.